el enfermo y el sufrimiento unido al crucificado. Voy a reducir un poco el tema para poder terminar en esta hora, ¿no? Poco menos de la hora. Vamos a reflexionar un poco sobre la oración del Señor en el huerto de Getsemaní. Y allí vamos a sacar muchas ideas muy importantes. La agonía de Jesús en el huerto la tratan los evangelistas sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. También trae un equivalente San Juan y otro más, la carta a los Hebreos. Vamos a escoger a San Marcos, que es el más antiguo y también el que narra las cosas con más crudeza. Voy a leer primero el texto. Dice San Marcos: van a una propiedad, Jesús y sus discípulos van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní, y dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que, a ser posible, pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todo te es posible para ti, todo es posible para ti. Aparte de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Viene entonces y los encuentra dormidos, y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar? Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarle. Viene por tercera vez y les dice: ahora ya podéis dormir y descansar. Basta ya. Llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad, el que me entrega ya está cerca. Palabra del Señor. Pidámosle al Señor que saquemos fruto de la reflexión y del estudio de este trozo del Santo Evangelio. Que este estudio nos sirva para nuestra pastoral de enfermos y, por supuesto, para nuestro propio aprovechamiento. Vamos a ir analizando brevemente cada uno de los versículos de San Marcos. Van a una propiedad. Esto sucede después de la última cena, como ustedes saben muy bien. En aquella cena Jesús se explayó con sus discípulos y amigos. Fue una cena de confidencias y de despedida. Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní. La palabra posiblemente significa lagar de aceite. Por eso se le llama también el Monte de los Olivos. Era un cerro lleno de olivos, y el olivo se cultivaba para sacarle el aceite. Se machacaba y se sacaba el aceite. Y dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo hago oración. Jesús, como hombre, necesita encontrarse a solas con sí mismo y a solas con Dios. Por eso aparta a estos discípulos. Pero toma consigo a Pedro, Santiago y Juan. Estos tres discípulos habían sido testigos de su gloria en el monte, la transfiguración. Ahora iban a ser testigos de su agonía. Así le llama San Lucas a este pasaje de la vida de Jesús en el huerto de Getsemaní. Le llama agonía, lucha.
Estos 3 discípulos iban a ser testigos de su lucha. Habían sido testigos también de la resurrección de la hija de Jairo. Eran los 3 íntimos de Jesús. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Jesús, como todo hombre, necesitaba la cercanía de otros seres queridos. Y comenzó a sentir pavor y angustia. A San Mateo se le hizo muy fuerte esa expresión. San Marcos dice que Jesús se empavorizó, se llenó de pavor, de un miedo horroroso. Es el miedo a la muerte vecina. Jesús también quiso sentir esta pena del ser humano. Se empavorizó, se llenó de pavor y angustia. En este trozo de San Marcos, si lo estudiáramos técnicamente, nos íbamos a dar cuenta de que contiene 2 catequesis. Nunca hay que olvidar que antes del escrito está la catequesis oral. Los testigos narraban este acontecimiento de distintas maneras, según lo que quisieran enseñar. La historia está al servicio de la enseñanza aquí. Seguro que lo primero que pretendieron los que enseñaban era señalar que Jesús, junto con ser Dios, es hombre. La primera herejía, el primer error en la fe no fue acerca de la divinidad de Jesús, fue acerca de la humanidad de Jesús. Muchos cristianos no querían aceptar que Jesús, el Hijo de Dios y verdadero Dios, se había hecho verdadero hombre, y pensaban en una humanidad aparente, como que sufría pero no sufría nada, como que le dolía pero no le dolía nada. San Juan va a insistir mucho en su libro, en el Evangelio, que Jesús era verdadero hombre y sufrió como cualquier otro hombre. Y también nosotros, al leer la pasión del Señor, debemos tener en cuenta esto. Jesús sufrió antes que nosotros. No olvidemos esto. Jesús es verdadero hombre. En el catecismo del padre Ripalda, que por 400 años educó a los católicos de habla castellana, había esta pregunta: ¿quién es Cristo? Dios y hombre verdadero. Y cuando los obispos en Puebla quisieron establecer la fe de los católicos latinoamericanos en Jesucristo, pusieron eso precisamente. Jesús de Nazaret es para nosotros Dios verdadero y hombre verdadero. Mientras no resucitó, Jesús tuvo nuestros mismos sufrimientos, estuvo igualmente limitado como nosotros, como veremos enseguida en la carta a los Hebreos. Comenzó a sentir pavor y angustia y les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Mi alma está triste hasta el punto de morir. Es decir, tengo una tristeza capaz de matarme. Y nosotros sabemos lo que eso significa. Vemos cómo Jesús llega al huerto. Esta tristeza se fue haciendo cada vez mayor. Quedaos aquí y velad. Jesús, a pesar de su tristeza, a pesar de su pavor y de su angustia, se preocupa por sus discípulos. Los discípulos deben velar, deben orar junto con Él, porque ellos también van a ser probados.
y deben prepararse a la prueba por la oración. Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Jesús dejó a los tres, se adelantó un poco. San Lucas narra la distancia como un tiro de piedra, dice. Los apóstoles pueden darse cuenta de lo que Jesús habla en la oración, porque el judío oraba en voz alta, casi gritaba, de pie con las manos en alto, las palmas hacia arriba. Así oraba el israelita en esa época. Jesús está orando, pero fijémonos en lo que dice Marcos. Y adelantándose un poco, caía en tierra. A muchos traductores le da lo mismo decir que cayó o que caía, pero no es lo mismo caía que cayó. Caía indica una acción continuada en el pasado. Caía, se levantaba, volvía a caer, se volvía a levantar, y otra vez caía y otra vez se levantaba para volver a caer. Caía. Jesús está lleno de angustia y de pavor. Está demasiado humano, pero así es. Sin duda San Marcos escuchó muchas veces a Pedro, de quien era secretario, narrar este acontecimiento que Pedro mismo había vivido. Caía en tierra y suplicaba y volvía a suplicar y seguía suplicando que a ser posible pasara de él aquella hora. La hora de Jesús es la hora de su glorificación. San Juan explica muy bien esto. Pero la glorificación de Jesús, es decir, su manifestación, tiene dos caras, es como una moneda con dos caras. Por un lado es la pasión del Señor y por otro lado es su resurrección. Al considerar su pasión, nosotros nos damos cuenta del gran amor que Jesús nos tuvo. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, es decir, por quienes se ama. Así se nos manifiesta Jesús en su pasión. Pero en su resurrección y su gloria se nos manifiesta como aquel que está a la derecha del Padre, es decir, aquel a quien el Padre ha sentado a su derecha, ha puesto a gobernar la creación entera. Jesús, en cuanto Dios, siempre ha reinado sobre la creación entera, pero en cuanto hombre ha entrado a reinar por su obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz, dice Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2. Jesús ha empezado a reinar como hombre desde el momento de su resurrección. Jesús pide que pase la hora. Sin embargo, decía, Abba. Los primeros cristianos conservaron las mismísimas palabras de Jesús al dirigirse al Padre. Prueba de ello lo tenemos aquí en Marcos y también en la carta a los Hebreos, capítulo 5, y en la carta a los Gálatas, capítulo 4. Los cristianos se aprendieron esta palabra que Jesús decía al Padre, Abba. Era la palabra con la que los hijos se dirigían a sus padres. Era la palabra con que los niños se dirigían a sus padres. Abba, papá, papacito. Era un término que no utilizaba nadie para dirigirse a Dios. Jesús lo utilizó. Y decía, Abba. San Marcos en la lengua griega puso la traducción Padre, pero ya vemos que es mucho más familiar. Entre nosotros la palabra Padre no lo usamos familiarmente,
Todo es posible para ti. Jesús está pidiendo como cualquier hombre. Él está viendo la cercanía de su muerte y pide que pases ahora. Aparta de mí esta copa. La copa en la Biblia era símbolo o de felicidad, como en el Salmo 23, Salmo del Buen Pastor. El Señor me llena la copa hasta los bordes, ¿no? O también era símbolo de desgracia, de dolor, como vemos en Jeremías y en otros lugares. Depende de qué está llena la copa. Por eso esta ambigüedad. En este caso, pues la copa es símbolo del dolor. Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa. Pero inmediatamente Jesús reacciona. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Aquí nos enseña Jesús una de las condiciones de una buena oración. Tenemos que acudir a la oración con el ánimo de someternos al designio de Dios. Que pase de mí este cáliz, este trago amargo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. San Mateo va a poner las palabras del Padre Nuestro. Padre, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad. Viene entonces y los encuentra dormidos y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? A Pedro le dice aquí en Marcos. Pedro así lo contaba. A mí me dijo, me lo dijo. Y nosotros sabemos por qué se lo dijo a Pedro. Jesús había anunciado después de la cena que todos ellos lo abandonarían, porque está escrito, agregó, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero a Pedro no le importó ni la escritura siquiera. Dijo: si todos te abandonan, yo no. Pero ese si todos, en español sería: sí, todos te van a abandonar. ¿Cómo no te van a abandonar estos? Pero yo jamás, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y morir contigo. Por eso Jesús allá en Juan capítulo 21, después de la resurrección, le va a decir a Pedro: ¿me amas más que estos? Y ya Pedro, debido al golpe que recibió, al haber corrido, también él corrió y abandonó al Señor. Y al haberlo negado, ya no va a decir que lo ama más que los otros discípulos. Va a decir: Señor, tú sabes que te amo. Si te amo más que los demás, yo no sé. Tú sabes. Vemos cómo sacó provecho de su misma falta. Por eso, porque se creía superior a los demás. Por eso le pregunta a Pedro, ¿no? Lo hace pensar. Dice a Pedro: Simón, ¿duermes? San Mateo, para quien Pedro es el modelo del discípulo, Jesús le va a decir ahí en San Mateo, no a Pedro, sino a todos. Dice: Simón, dice en Mateo, Simón, ¿están ustedes durmiendo? Ya son ustedes, ya son todos. Ya no duele tanto. Pero aquí, en la narración que hacía Pedro, es a él a quien le dice: Simón, ¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar? Ni una hora. En aquel tiempo no había relojes. Ni una hora quiere decir ni un momento corto has podido velar. Ni siquiera un momento has podido velar. De ahí nació la hora santa, precisamente. Santa Catalina, Santa Margarita María, velaba el jueves
de las 11 de la noche a las 12, la hora en que se suponía que Jesús había estado en el huerto. Pedro no pudo velar, entonces Margarita vela. De ahí nació la hora santa. Después nosotros, por supuesto, la facilitamos y le pusimos a cualquier hora, y ya no es una hora, sino que es una hora cortita de 10 minutos. Así es como se van deshaciendo las buenas cosas. Simón, duermes, ni una hora has podido velar. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Velad y orad. Jesucristo nos aconseja la oración para poder no caer en tentación. Esta tentación no es la tentación de comerse una galleta o un pan con mermelada o cosas de esas, sino que es algo muy, muy grave. Es el peligro de abandonar a Cristo, como estos discípulos lo van a abandonar dentro de unos pocos momentos. No podemos nosotros decir como Pedro, aunque todos te abandonen, yo no. Debemos reconocer nuestra debilidad. Debemos reconocer que lo que le pasó a uno nos puede pasar a los otros. Como dice muy bien la imitación de Cristo escrita en el siglo XV para religiosos, pues fue usada por mucho tiempo por todos los cristianos y ayudó mucho a la formación de todos los cristianos. Seguro que hay que hacer las acomodaciones necesarias, porque fue escrita para religiosos. Dice la imitación de Cristo: cuando veas a tu hermano pecar, piensa que tú también puedes caer en el mismo pecado. Si tú estuvieras en las circunstancias de él, a lo mejor caes en el mismo pecado. El refrán decía: cuando veas a tu vecino rasurar, ¿no?, pon tu barba a remojar. Sí. De modo es que esto es muy importante, pues Jesucristo se sale de su propio dolor para instruir a sus discípulos. Es el peligro del dolor, que uno se encierre en él y no más él. Uno debe saber salir de su dolor. También los otros tienen sus sufrimientos. También el enfermo le puede dar algo al que cuida de él. Uno puede aprender mucho, y de hecho aprende del enfermo cuando éste es generoso. Hay el peligro, pues, en la enfermedad de encerrarse en sí mismo. Recuerden cuando Jesús llevaba la cruz a cuestas, ¿qué les dijo a aquellas mujeres que lloraban por él? Llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Jesús supo salir de su dolor para atender a los demás. Aquí sale de su dolor para atender a sus discípulos, para darles instrucciones para el gran momento que se avecina, momento de la tentación. Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Esta frase, que tanto la hemos leído y repetido, es de difícil interpretación, porque no sabemos qué significa aquí la palabra espíritu. Generalmente el Espíritu es el Espíritu Santo, sobre todo en San Mateo. Pero aquí está con minúscula, pero es que en el griego no había minúsculas, todas eran puras mayúsculas. Las minúsculas vinieron mucho después. Si este Espíritu es el Espíritu Santo, pues sería la gracia de Dios, el favor del Espíritu Santo está ahí a la mano, nunca te va a faltar, pero no hay que ponerse en peligro, porque la carne, es decir, el hombre, los judíos le decían carne al hombre, sobre todo cuando trataban de subrayar su debilidad. Como leemos en el capítulo 40 de Isaías, toda carne verá la gloria de Dios. Si espíritu significa aquí el Espíritu Santo, entonces la gracia de Dios nunca nos va a faltar,
pero no nos andemos metiendo en peligros sin necesidad. Eso es tentar a Dios. Acuérdense que el diablo le invita a Jesús a tirarse de lo más alto del templo, dar una exhibición. Vas a caer parado, no te va a pasar nada, vas a seguir caminando muy a gusto y vas a traer a muchos discípulos. Pero Jesús le responde: no tentarás al Señor tu Dios. Pero a lo mejor espíritu aquí no significa Espíritu Santo, sino significa lo más noble que hay en el hombre. Y entonces sería, pues, tú eres capaz de imitar a Don Quijote, pero no te olvides que también en ti hay mucho de Sancho Panza. Ya saben, Don Quijote, ¿no? El hombre lleno de ideales, capaz de luchar contra todos, aunque salga molido a garrotes, ¿eh? Pero pues no nos olvidemos de nuestra condición de Sancho Panza, que luego nos da flojera, que luego dejamos las cosas tiradas, que nos gusta la pura vida, como se dice vulgarmente, y vale más que no te metas en problemas. Sí eres muy bueno para hacer proyectos, pero luego a la hora de cumplirlos, la carne es débil. Y alejándose de nuevo oró diciendo las mismas palabras. Jesús no podía echar discursos, no siempre se pueden hacer hermosas oraciones, a veces apenas se puede orar con una jaculatoria, una breve oración como esta: Padre, que pase de mí este trago amargo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Eso estuvo repitiendo Jesús una y otra vez. Esa era su oración. No debemos menospreciar la oración vocal. Hay momentos que no hay para más que esa oración, y breve y repetida una y muchas veces. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarle. San Lucas, que siempre le gusta excusar a la gente, dice que los encontró dormidos de pura tristeza. Así interpreta Lucas el sueño de los apóstoles. Estaban muy tristes y se quedaron durmiendo. Cuando les dijeron que habían visto a Jesús resucitado, y luego ellos mismos lo están viendo ahí, no creían que fuera Él. De pura felicidad, dice San Lucas, de pura alegría. Aprendamos de San Lucas a echar las cosas a la mejor parte. Aquí de pasada. Volvió otra vez y los encontró dormidos. Viene por tercera vez. Vemos aquí una distracción de San Marcos. Decíamos que San Marcos reunió dos catequesis aquí. Una, la primera sin duda que se hacía cuando se narraba este acontecimiento: Jesús es hombre. No solamente es Dios, es hombre, se hizo verdadero hombre, como va a escribir Juan después. Y el verbo se hizo carne, así, carne. Podría haber puesto hombre Juan, pero puso carne para señalar que se hizo hombre con todas las debilidades humanas. Esa era la primera catequesis. Si uno va a alguna parte donde no conocen a Cristo y quiere darlo a conocer, a la hora de narrar la oración de Jesús en el huerto se va a fijar en eso, tiene que fijarse porque eso es más fundamental. Pero ya después se van a buscar otras enseñanzas, como esta otra: hay que estar siempre velando, hay que estar orando para no caer en tentación. También eso sucedió en aquella noche, que Jesús los instruyó acerca de la oración para no caer en tentación. San Marcos, al unir las dos catequesis, se le pasó a hacer bien la fusión de las dos catequesis. Y alejándose de nuevo oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. No sabían qué contestarle. Viene por tercera vez. No se había ido. Y dice Marcos, viene por tercera vez. Aquí tenemos esas
Qué bueno que se le pasó a Marcos eso, para que nos diéramos cuenta de algo muy importante. Primero la catequesis oral y otra que hacía hincapié en que hay que orar como Jesús. Jesús ora antes del gran momento de su pasión. La pasión para aquellos primeros predicadores era una prueba, una tentación. Así lo dice claramente San Lucas. Pues Él oró, también nosotros tenemos que orar. Jesús es el modelo del discípulo. Tenemos que imitar a Jesús. Imitar, no copiar, imitar. Viene por tercera vez y les dice, ahora ya podéis dormir y descansar. Jesús está bromeando. La palabra que viene enseguida indica que está bromeando. La palabra de difícil traducción, pero hoy se suele traducir así, basta ya. Jesús bromea con los discípulos, los encuentra una vez más dormidos y les dice, ya pues ya síganle durmiendo, ronquen más, hasta mañana levántense, ya podéis dormir y descansar. ¿Dónde quedó aquel Jesús lleno de tristeza, incapaz de decir una broma, con esa tristeza, esa depresión, incapaz de una sonrisa? Ahora se está riendo Jesús, lo podemos imaginar, riéndose de los apóstoles. Pero tampoco es tiempo de reírse, por eso agrega, basta ya, basta ya. O sea, pasó el tiempo pues de prepararse para la lucha, ahora viene la lucha. Ustedes que ven tanto box, se da cuenta ahí que a veces casi lo medio matan al boxeador. Y luego explica la prensa, es que no se preparó, es que anduvo en francachelas, es que no fue al gimnasio, es que no corrió, etcétera, etcétera. Así también nosotros a veces queremos subir al ring sin ninguna preparación y quedamos noqueados, si no en el primer round, por ahí en cualquier otro, quedamos hechos una hilacha, porque no tuvimos preparación. Fíjense cómo cambia Jesús. En toda la pasión Jesús no va a volver a aparecer ni con tristeza ni con pavor como aquí en Getsemaní. Este fue el gran momento. El Padre escuchó la oración de Jesús. Fíjense bien, escuchó la oración de Jesús. Pero dirá alguien, pues ¿cómo que le escuchó? Pues sí, lo crucificaron y murió en la cruz. Escuchó la oración de Jesús porque le dio esa fortaleza que como hombre necesitaba para llevar todas estas tribulaciones. Escuchó la oración de Jesús. El Padre siempre escucha nuestras oraciones. Aunque no nos cumpla lo que le pedimos, Él escucha nuestras oraciones porque nos da lo mejor. Él sabe más que nosotros. La pasión del Señor era necesaria. Era necesaria para manifestar el amor que el Padre nos tiene. Era necesaria para manifestar el amor que Cristo nos tiene. Era necesaria para nuestra salvación. San Pablo, emocionado, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, dice, Dios no escatimó ni a su Hijo por nosotros. Quizá en sus Biblias diga, Dios no perdonó ni a su Hijo, y ya nos hacemos bola. Pero si traducimos, escatimó, no sacarle la vuelta. Dios prefirió que su Hijo sufriera todo eso que sufrió, a que uno de nosotros pensara, de mí no se ocupa Dios. Hombre no solamente se ocupa, sino que te ama. El crucifijo que nos habla de la pasión y de la muerte de Jesús nos está gritando el amor del Padre a los hombres. En el capítulo 3 de San Juan, Evangelio de San Juan, 3:17, y si no es 17 es 16, dice San Juan, tanto amó Dios al mundo que le entregó, aquí es una idea de la pasión, le entregó a su Hijo para que el mundo tenga vida por él. El Hijo muere para que el mundo, o sea, los hombres, tengamos vida. Y esta vida es vida divina y por lo tanto eterna. De modo que la pasión del Señor nos muestra el gran amor que el Padre nos tiene. No escatimó ni a su Hijo por nosotros. Nos muestra el gran amor que Cristo nos tiene
Como Jesús mismo dijo a los discípulos de hoy somos nosotros. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, o sea, por aquellas personas a quienes se ama. La muerte de Jesús en la cruz nos habla de la importancia que tiene nuestra salvación. De modo que el Padre escuchó la oración de su Hijo, porque le dio fortaleza. Tenemos en la carta a los Romanos, en la carta a los Hebreos, dice de Jesús, el cual, Hebreos 5, 7 y siguientes, dice de Jesús, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas, Jesús estuvo gritando su oración en el huerto, según Hebreos, estuvo llorando también, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte, al Padre le gritaba, fue escuchado por su actitud reverente. Y aún siendo hijo de Dios, hijo con mayúscula, el unigénito, con lo que padeció experimentó la obediencia y llegó a la perfección, no la perfección como persona, sino a la perfección de los dolores y sufrimientos. Se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Vemos pues que el Padre escuchó la oración. Escuchó la oración porque, aunque no lo libró de la muerte, le dio fortaleza para llevar todos esos terribles dolores. Cualquiera de ellos era horrible. Y además, pues, esa muerte no era más que camino para la gloria. Como lo dice hermosamente Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, 2, 6, 11, es un hermoso himno cristológico. Pablo, admirado de la humillación de Jesús, dice de él, siendo de condición divina, tomó la condición de esclavo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, por su obediencia, Dios le ha dado un nombre que está sobre todo nombre. En español, lo ha puesto sobre todos, para que al nombre de Jesús, es decir, ante Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos, así como se doblaba ante el Rey. Y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, Dios, para gloria de Dios Padre. En la vida mortal de Jesús no se mostraba su divinidad, pero después de su muerte se muestra su divinidad. Jesús resucitado da el Espíritu Santo para que sus discípulos comprendan que Él es Dios verdadero y hombre verdadero. Entonces vemos cómo el Padre premió la obediencia de su Hijo. Acá vemos pues este trozo. Ahora ya podéis dormir y descansar. Ya se acabó la hora de la preparación. Ahora viene la lucha. Ahora hay que subir al ring. Basta ya. Llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos. Fíjense qué ánimo el de Jesús. ¿Dónde quedó su depresión, su tristeza, su pavor, su angustia? Se acabó. Levantaos, vámonos. Mirad, el que me va a entregar está cerca. Vemos aquí pues retratada la humanidad de Jesús. Una vez en que yo daba pláticas por allá en cierto lugar, había allí un Cristo de esos barrocos del siglo XVII por allá, hecho una llaga todo. Y yo estaba en la sacristía estudiando y oí que estaban reparando el templo, oí que el ayudante del maestro de obra le dijo: maestro, ve allí. ¿Qué cosa, muchacho? Al Cristo, cómo de haber sufrido. Pero el maestro, que se creía superior al alumno, le dijo: no seas calabaza, seas tonto, hombre, que no es que era Dios, échale cal, déjate de cosas, ¿eh? Esa es la primera herejía, primer error en la fe que hubo entre los cristianos, pensar que a Jesús no le dolía, que tenía una humanidad aparente. Ese es un error. Es el famoso docetismo, así se llamaba esa herejía, el docetismo. Pensar que era apariencia, que aparentemente Jesús había sufrido. No, Jesús sufrió realmente, y cuando le ponen la corona de espinas le duele, no hace como que le duele. Y cuando lo azotan terriblemente, le duele. Y cuando se cae con la cruz a cuestas, le duele.
tenemos que tenerlo muy en cuenta. San Mateo en el capítulo 8 recuerda un texto del cuarto cántico del siervo doliente, Mateo 8, 17. Después de hablar de Jesús curando enfermos, vean Mateo 8, 16 y 17. Dice así: al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Ese texto viene en Isaías 53, 4. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades. Él también supo del dolor. Jesucristo no supo de oídas lo que era sufrir. No se lo contaron, no lo leyó. Él mismo lo sintió. Así tenemos en la carta a los Hebreos, Hebreos 4, 14 y siguientes. Dice: teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firmes la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. La función fundamental del sacerdote es interceder ante Dios, ser puente, decían los romanos. Pontifex le decían, que hacía puente. Interceder. Cuando uno le dicen pida por mí porque tengo este dolorazo, y uno no sabe de dolores, se le olvida. Pero si sabe, no se le olvida más que pura nada. ¿Ah? Jesús sabe lo que es el sufrimiento y el dolor. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Los judíos le llamaban prueba a la enfermedad y a todos esos sufrimientos. Prueba le llamaban. Cristo, el sumo sacerdote, Él sabe lo que es la tristeza. Mi alma está triste hasta la muerte. Tengo una tristeza capaz de matarme, les decía ya a los discípulos en Getsemaní. Que te han despreciado, también a Él lo despreciaron. Que han preferido a otro que es menos que tú, a Él también lo rechazaron por preferir a otro que era mucho menos que Él. ¿A quién queréis que os suelte? A Jesús llamado el Cristo, o de este Barrabás. Y todos gritaron, Barrabás. ¿Qué voy a hacer con el rey de los judíos? Crucifícalo. De modo que si, sabiendo nosotros que deberíamos ser preferidos, somos rechazados, pues Jesús mismo lo sufrió eso. Que está lleno de miedo, de pavor. Jesús también supo lo que era el pavor. Empavorecido, dice San Marcos, estaba en el huerto de los olivos. Que está lleno de angustia. Jesús también sabe lo que es angustia. Que tienes muchos dolores, Jesús sabe lo que son los dolores. ¿Qué dolores los de la pasión? Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. La conclusión: acerquémonos por tanto confiadamente al trono de gracia, al trono donde nos vienen todas las gracias, todos los favores divinos, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Así debemos acercarnos a Jesús, llenos de confianza. Es el trono de gracia. De ahí nos vienen todas las gracias, todos los favores divinos. En aquel ambiente reseco de Israel, una aridez horrorosa, San Juan se fija mucho en la sangre que sale y en el agua que sale del costado de Jesús. Y en su evangelio, Jesús simbolizó al Espíritu Santo por el agua.
De la muerte de Jesús nos viene el que podamos recibir al Espíritu Santo y todas las gracias necesarias para nuestra salvación. Y si se te perdonan los pecados, se te han perdonado por la muerte de Jesús en la cruz. Hay gente que dice, va, tantos pecados tan graves que le dije al Padre y me dijo, reza 5 Padres Nuestros, vete en paz. 5 Padres Nuestros, perdonar con 5. No te perdonan por 25,000 millones de Padres Nuestros que reces de rodillas, se te perdonan por la muerte de Jesucristo. De ahí nos vienen todas las gracias. Pues vemos cómo el Señor quiso llevar nuestros dolores. El dolor, la enfermedad, los sufrimientos son una tentación, lo siguen siendo. Aquellos escritores sagrados que no conocían todavía la vida eterna, no hallaban solución a este problema. Para nosotros sigue siendo un misterio, pero ahora sabemos que tiene un sentido el dolor. Cristo mismo llevó nuestros dolores, porque tiene sentido el sufrimiento y el dolor. San Pablo escribe a los Colosenses, por último, capítulo 1, versículo 24. Dice el apóstol, ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros. Podemos soportar todos los sufrimientos por los demás. San Pablo le está escribiendo a una comunidad, la comunidad de Colosas. Por ellos ha ofrecido sus dolores. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros. Y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Aquí no se trata de que a los padecimientos de Cristo por la redención de la humanidad le haya faltado algo. No, ya vimos que todo nos viene de ahí. No, aquí Pablo se refiere a las fatigas de Cristo por evangelizar. Ya Cristo sufrió eso por llevar el evangelio a todas partes de su país. Ahora nosotros sufrimos, tenemos que sufrir por llevar ese evangelio. Todos nuestros sufrimientos pueden servir a la iglesia, dice aquí San Pablo. Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Vemos pues el gran valor de nuestros sufrimientos. Así lo entendieron los santos. El gran misionero San Francisco Javier. Los historiadores no saben cómo pudo caminar tantísimo kilómetro en aquellos tiempos que no había medios de comunicación adecuados. Ese es el patrono de las misiones. Pero también es patrona Santa Teresita del Niño Jesús, que ni salió de su convento. Lo es porque ella ofreció, como Pablo, todos esos sufrimientos por la evangelización de los pueblos, por la salvación de todos los hombres. Seguimos ante el misterio, pero conociendo nosotros la vida eterna, podemos decir como San Pablo, Romanos 8:18, porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros, en nuestro cuerpo, este cuerpo que se está acabando, este cuerpo que va muriendo poco a poco, un día va a manifestar la gloria de Dios, cuando Cristo aparezca lleno de gloria y redima nuestros cuerpos. También ellos van a llenarse de la gloria de la vida divina. En ellos se va a ver la gloria de la vida de Dios. Ahí en el capítulo, vean eso en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, 8:18 y siguientes. Pues hasta ahí los dejo. Pidámosle al Señor que nos sirvan estas consideraciones. Hubo santos que no meditaron otra cosa más que la pasión del Señor. De la meditación del Señor podemos sacar muchas fuerzas para nuestras tribulaciones, puesto que por muchas tribulaciones tenemos que pasar para entrar en el reino de Dios, decían Pablo y Bernabé a los cristianos de Asia, como leemos en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles.